Gracias, Presidenta. Tal como decía, tal como me comprometí ante esta Cámara y la ciudadanía, vengo a informar sobre el proceso de elección del edicto número 2 del Tribunal de Justicia Electoral. Voy a mostrar la segunda placa, por favor. Ahí tenemos el proceso de la selección, Presidenta, colegas. Ahí en el primer redondito, por llamarlo así, tenemos que el reglamento fue aprobado el 21 de febrero del 2022. Nosotros presentamos un proyecto de reglamento que incluía innovaciones importantes, Presidenta. El análisis de un eventual conflicto de interés de los postulantes en su actuación por el Tribunal Electoral, de manera similar al proceso seguido en el Senado de los Estados Unidos para la selección de magistrados. En la etapa de idoneidad profesional, otorgamos especial valoración a la formación específica en materia electoral, igualmente a la experiencia. En cuanto al examen de conocimiento, propusimos modificar el formato actual, avanzar hacia la evaluación de competencia a través de preguntas abiertas y casos prácticos. En resumen, restar peso al test de selección que se enfoca en la capacidad memorística en lugar de competencias. En esta propuesta de reglamento también propusimos que los puntajes de las audiencias públicas y en la etapa de evaluación cualitativa sean públicos y fundadas por cada consejero. En esto no tuvimos el acompañamiento, Presidente, de los demás consejeros. Lo único que conseguimos es que sean públicos los puntajes, pero que no sean fundados ni los otros aspectos que señalé. Más que certificados, planteamos que tengan que agregar copia de las resoluciones que acrediten la participación en causas judiciales como litigantes en materia electoral para este cargo tan importante para la democracia de nuestro país. Ninguna de las propuestas fueron tomadas. En fin, se aprobó lo que hoy está vigente, no fue nuestra propuesta, pero hoy defendemos estrictamente su aplicación, Presidente y colegas. En esta etapa de admisión, la convocatoria fue el 27 de febrero al 28 de marzo. Repito, porque para mí esto es importante tener en cuenta. La convocatoria fue del 27 al 28 de marzo, que es abierto por 30 días, dentro del cual podían presentar sus documentaciones y actualizar los documentos. En el tercer, ahí vemos que fueron admitidos 34 postulantes, se presentaron 34 postulantes y admitidos 18. 18 admitidos. El resto, Presidente, no fueron admitidos, fueron excluidos, y esa admisión se cerró el 3 de mayo, ¿verdad? El 3 de mayo, ahí está la fecha, no sé si ustedes están viendo eso. Y comenzamos la primera etapa, Presidente. Hay que señalar también que dentro de este proceso respetamos hasta ahí lo que decía la Constitución Nacional y el reglamento. Y en esa etapa de admisión incluso no fueron admitidos colegas nuestros por diversos motivos y otros postulantes que en la presentación de documentos. Comenzamos con ahí en la primera etapa, la idoneidad de 60 puntos.
Esta primera etapa tiene 60 puntos de validez y se evaluaron los méritos académicos, experiencia profesional y examen de conocimientos. Se cerró esta etapa el 18 de mayo. O sea, la admisión se cerró el 3 de mayo y la etapa de idoneidad se cerró el 18 de mayo. La segunda etapa de la audiencia pública, que tenía una validez de 20 puntos. Eso comenzamos el 17 de mayo. Los puntajes fueron públicos y fundados por primera vez. Si podemos pasar a la segunda placa. Y ahí venimos, presidente, que es importante señalar la evaluación cualitativa. Ustedes miren, ahí tenemos el artículo 50. En esta etapa, el perfil de cada postulante será objeto de una evaluación integral por el Consejo de la Magistratura, a partir del análisis y deliberación de los resultados de las etapas anteriores de evaluación. Esto nos dice el artículo 50, presidenta, y los ternables. Cualquiera de los postulantes que hayan obtenido un puntaje mínimo de 70 puntos de conformidad a lo establecido en el presente reglamento estarán habilitados para ser considerados en la integración de los temas, de las ternas. La otra placa. Y ahí tenemos, presidenta, los puntajes obtenidos. Vemos los 6 primeros, los 5 primeros que hasta Bogarín que tenían, hasta Jorge Bogarín que tenía 75 puntos con 62, presidente. Comenzaba con Camacho, Urbieta, Rosell, Cristaldo Caballero y Bogarín González, presidente. La otra placa, por favor. Ahí comenzamos los inconvenientes en el Consejo de la Magistratura, presidente. Los postulantes que quedaron en el puesto 6 y 7, respectivamente, fueron quienes obtuvieron los mejores puntajes en el examen. En la audiencia, el consejero Bogarín, Raúl Torres 15 y César Rubinelli calificaron con 20 puntos a María Verónica Franco, a Rivas Kisser con 20, la máxima calificación. Y en la evaluación integral, vemos, presidente, que hay una diferencia. De 15 puntos, 16 puntos de Torres 15 y de Rubinelli 16 puntos. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para la evaluación integral, presidente y colegas? Es la suma de estas calificaciones de audiencia, los exámenes, los antecedentes de la persona. Sugestivamente nos aparece esta calificación. Creo, presidente, que eso fue una cuestión intencional, coordinada, para dejar con 5 personas para no poder formarse la dos ternas. Miren ahí, la María Verónica Franco tiene un doctorado en Derecho Electoral, también fue funcionaria de la Justicia Electoral y creo que fue la siguiente plata. Entonces ahí tenemos 2 eliminados, nos quedamos con 5, sin la posibilidad de conformar las ternas, presidente, colegas. Y pasamos a una serie de consideraciones que vemos acá, el caso de Gustavo López, que es el 6º ternado. Solicita que le sean considerados 5 puntos por docencia. Agrega
certificado el 29 de marzo. Ustedes se acuerdan que le dije que es importante la fecha, ¿verdad? El 28 de marzo, el 28 de marzo, y este documento fue presentado fuera de tiempo, al día siguiente, 29 de marzo, a las 13:35, eso consta en la página del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y el Consejo de la Magistratura esto rechaza el 18 de mayo este recurso de reconsideración interpuesto, acta número 1996. Fundamentó el certificado fue presentado, el fundamento del Consejo, el certificado fue presentado en forma extemporánea. Se vuelve a presentar una segunda reconsideración que se vea en la segunda reconsideración por el señor López. El fundamento, ¿verdad? De esto, en razón de fijar domicilio en concesión, que le sea aplicado lo previsto en el artículo 63 del reglamento, aplicación supletoria del Código Procesal Civil. No sé si hasta ahora me estoy haciendo entender, Presidenta. Y el Consejo rechaza eso el 20 de mayo y se declara en cuarto intermedio. La siguiente, por favor. En la sesión del lunes 23 de mayo, la continuidad de la sesión iniciada el viernes 20 de mayo, el Consejo decide de oficio estudiar la segunda reconsideración. Alega que el postulante solicita que le sea aplicado el artículo 63 en cuanto a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, fundamento del segundo recurso de reconsideración rechazado, que fue rechazado el 20 de mayo. ¿Qué es lo que dice el artículo 64 del reglamento? Otorga facultad para suplir cualquier omisión. Fundamento del Consejo para la revisión de oficios, que son 3 en este caso, presidente, se ha recaído en una omisión al no considerar los fundamentos del señor Gustavo. Segundo, se visualiza el certificado de docencia, que estuvimos hablando, que fue presentado el 29 de marzo, después de expirar, hasta el 28 de marzo se podía presentar la documentación. Y que no hemos atendido ni por considerarlo extemporáneo. Y ahí viene, presidente, lo que dice nuestro reglamento interno. El artículo 11. Sin perjuicio de los documentos exigidos al momento de la publicación, detallado en el artículo 9, el postulante podrá ampliar su legajo que hace a su antecedente curricular dentro del plazo coincidente de la convocatoria. O sea, ese plazo expiraba el 30 de marzo y presentó su documentación el 28, quiero decir 29, ¿verdad? La convocatoria fue hasta el 28 de marzo. El plazo está expresamente previsto, por tanto, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil es improcedente. El artículo 13. ¿Qué nos dice el artículo 13? Asimismo, el postulante tendrá un plazo de 2 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de los puntajes correspondientes a la evaluación de idoneidad para realizar los reclamos o estimaciones que consideren pertinentes en forma fundada y por escrito. Concluido dicho plazo, la etapa quedará preclusa. O sea, por precluir la etapa, presidenta, colegas, el Consejo
de la magistratura resolverá los reclamos en sesión y notificará de lo resuelto al postulante recurrente. No procederá recurso alguno contra dicha decisión, salvo el de aclaratoria, que deberá interponerse de manera fundada al día siguiente hábil, notificada la decisión. Entonces, presidente, los postulantes tenían 2 días para presentar el recurso de aclaratoria, que, bueno, ¿qué dice el reglamento? En el artículo 63, en cuanto a los vencimientos de plazos establecidos en este reglamento, regirá supletoriamente el Código Procesal Civil. Artículo 64. El Consejo de la Magistratura podrá reglamentar supletoriamente cualquier parte del proceso previsto en el presente reglamento, así como interpretar o suplir cualquier omisión. ¿Qué dicen los consejeros, presidente? Es importante que en virtud de los artículos 63 y 64 pueden volver a etapas precluidas, pueden suplir una supuesta omisión que no fue tal, pueden emitir un segundo recurso de reconsideración no permitido por el reglamento, pueden considerar que un plazo común expresamente previsto en el reglamento, fecha de cierre de convocatoria, es aplicable la ampliación de plazo prevista en forma supletoria. Ahí hago un comentario, presidente. Estamos viendo entre los artículos 11 y 13 que es lo que se puede plantear el recurso de reconsideración y posteriormente el recurso de aclaratoria, ¿verdad? Ahora quiero mostrar un poco un video sobre los dictámenes jurídicos en cuanto a lo que estoy señalando del asesor jurídico del Consejo de la Magistratura. Lleva 1 minuto por ahí, presidente. Si me dan un poco de tiempo. Adelante, presidente, adelante. Estamos tratando de entrar, presidente, ya un segundo, ¿verdad? Pero antes del video voy a mencionar unas cuestiones importantes, presidente. Me parece que estuvimos viendo la reconsideración 1, la reconsideración 2, el Consejo rechaza el 20 de mayo, se declara un cuarto intermedio, alta 1997, sesión del lunes 23 de mayo, continuidad de la sesión inicial viernes 20 de mayo y la decisión del Consejo, ¿verdad?, de reconsiderar una etapa precluida. Y estuvimos hablando de lo que decía el reglamento. Ahí estamos con la cuestión resuelto al postulante. El video que es lo que te... Los reclamos en sesión y notificará de lo resuelto al postulante recurrente. No procederá recurso alguno contra dicha decisión, salvo el de la aclaratoria, que deberá interponerse de manera fundada al día siguiente de notificada la decisión. De la lectura íntegra de la nota y los fundamentos propuestos, se puede concluir que el mismo solicita reconsiderar la decisión del Consejo de la Magistratura y no presenta un recurso de aclaratoria tal cual lo establece el reglamento de selección. Que en cuanto al recurso de aclaratoria, conforme a lo que establece el artículo 387 del CPC, dicho recurso en ningún caso modifica lo sustancial de la decisión en caso de admitirse. A diferencia de un recurso de reconsideración, que es un recurso administrativo que se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto para que lo revoque, sustituya o modifique por contrario imperio. Atento a lo brevemente expuesto, al parecer de esta el recurso debe ser rechazado, salvo un mejor parecer, es el dictamen.
Ese es el dictamen de la asesoría jurídica. A consideración del Pleno, el recurso de aclaratoria presentado por el abogado López Benítez, en realidad lo ha presentado bajo el formato de reconsideración y la recomendación del director jurídico. Doctor César Pinelli. Por la aceptación del dictamen de la asesoría jurídica. Muchas gracias, profesor. Doctora Mónica Seifer. A los presentes y a quienes nos están siguiendo, señor presidente, me permito apoyar la moción del consejero Ruffinelli por el dictamen de la asesoría jurídica. Muchas gracias. Gracias, doctora Seifer. Tenemos moción por la aceptación del dictamen y consecuente rechazo del recurso de aclaratoria debidamente secundada. No hay en contrario. Resuelve. Presidente, ahí quiero volver un poco a las placas, ¿verdad? Si me permiten unos segundos como para volver a las placas. Ahí, presidente, ¿qué dice el reglamento en cuanto a los vencimientos de plazos? Vencimiento de plazo establecido en este reglamento. Eso ya está, ya leí eso, presidente. Y también ya leímos esta parte que dicen algunos consejeros. Y de esto surgió la terna, ¿verdad? Que vamos a mostrar ahí en pantalla. Está el abogado Emilio Camacho con 7 votos, César Rosell con 7 votos, Edgar Urbieta con 7 votos, la segunda terna la abogada Miriam Cristaldo 7 votos, el abogado Jorge Bogarín 7 votos y el abogado Gustavo López 7 votos, ¿verdad? Yo quería poner a consideración de la plenaria este informe, presidente. Es importante también señalar que en ese momento yo me retiré de la sesión. Entonces, este es mi informe para conocimiento de los demás colegas y en su momento tener en cuenta o no este informe del presidente. Muchas gracias.